la carga térmica que podemos nosotros evaluar en ese espacio, y digo evaluar porque los cálculos de carga térmica son muy subjetivos, es decir, tienen mucho que ver con la persona que los hace. Si ustedes hacen un cálculo de cargas térmicas, si en un momento hagamos un ejercicio de cargas térmicas, pues se van a dar cuenta que lo que tú sacaste, pues es diferente a lo que yo saqué. Es muy subjetivo. Entonces necesitamos buscar la manera de poder unificar esos criterios y poder llegar a decir, a ver, esta es la carga térmica que yo hice, la que tú tienes, la que tú tienes, vamos a hacer un consenso y decir, esta es la carga térmica que yo hice. Por eso en un proyecto es importante que todos los involucrados tengan conocimiento de esa carga térmica, de esa energía que estamos nosotros diciendo que se va a generar en ese espacio. Y entonces, las cargas térmicas, finalmente todo se traduce en esto, en estas tres que hemos hablado: la total, la sensible y la latente. Entonces, la total obviamente pues es la suma de estas dos, pero esta carga sensible y esta carga latente, todas están relacionadas con los factores que afectan el aire acondicionado. De esas cargas o de esos factores que afectan el aire acondicionado, algunas son sensibles y algunas son latentes. Pero es importante que sepamos cuánto es de sensible y cuánto es de latente, porque de eso depende el equipo que vamos a seleccionar para hacerlo. Entonces, la carga sensible se refiere más a lo que se da por llamar calor seco, es decir, que no tiene ese calor en su composición nada de agua, no tiene ningún contenido de humedad dentro de ese calor, y se determina, ahí está, únicamente con el cambio en la temperatura del bulbo seco. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un proceso donde empiezo a calentar y ese proceso es solamente en mi bulbo seco, ese calor se denomina sensible. Ojo, imagínense que yo empiezo a calentar de 80 grados Fahrenheit a 110 grados Fahrenheit. Fíjense cómo empiezo a calentar, sube la temperatura, pero también baja la humedad relativa. Entonces ustedes me pueden decir, oye, pues es que estamos deshumidificando. No es cierto. No es cierto, porque si ustedes ven, yo me estoy moviendo en una línea donde esta humedad absoluta es constante. A veces tendemos un poquito a malinterpretar eso. Queremos deshumidificar y ponemos una resistencia eléctrica. Y le decimos al cliente, ya estoy deshumidificando. No es cierto. Estoy modificando la humedad relativa a esa temperatura. Entonces, cuando ustedes digan que van a deshumidificar con una resistencia eléctrica, pues a ustedes ya saben que es mentira eso. Eso no es tal cosa. Entonces, yo empiezo a calentar y llego hasta 110. Empecé con una humedad relativa del 50% y acabé con una humedad relativa del 30%, del 20%. Entonces, como les digo, no estoy deshumidificando, porque mi humedad absoluta sigue siendo 75. Estoy cambiando la humedad relativa en base a esa temperatura, pero nada más. Entonces, el movimiento así es sensible. Esta es energía sensible. Ahora, si yo me voy de aquí mismo hacia arriba, noten cómo la humedad relativa sigue siendo la misma, pero aquí sí estoy incrementando mi contenido de humedad. Entonces, la energía definida por este movimiento de aquí a acá es latente. La latencicidad, si es que existe el término, se refiere a la energía necesaria para poder cambiar la fase de esa materia. Entonces, si yo tengo
nomás, bien rápido, nomás para que quede un poquito claro la parte de la parte latente. Si yo tengo un recipiente con agua y le empiezo a agregar calor aquí, la energía que necesita este líquido aquí para permitir que las moléculas de la superficie empiecen a brincar de fase se llama calor latente. Calor latente. Y se refiere a la energía que necesito para que este cambie de fase a la fase vapor. De igual manera, si yo a esta molécula le empiezo a quitar energía, entonces va a tender a regresar a la fase líquida. Entonces, este se llama calor latente de vaporización. Y luego, cuando lo regreso, se llama calor latente de condensación. Y si yo sigo enfriando este líquido, lo más seguro es que se congele. Entonces, también toda la energía que está usando esta molécula para llegar a esa fase se llama calor latente de congelación. Entonces, cuando hablamos de calores latentes,